Muy buenos días para todos, buenos días para todos los que se conectan aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo especial para todos ustedes, para todos los que se conectan con nosotros el día de hoy, donde vamos a tratar un tema importante. ¿Es una buena opción la conciliación ante las autoridades de tránsito? Nos acompaña el doctor Juan Carrasco. Muy buenos días. Doctor Kevin, muy buenos días. A todos nuestros interlocutores, muy buenos días. Para todos es un placer, es un honor estar acá en las capacitaciones Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Muy buenos días para todos. Bueno, no sé, parecemos que tenemos un poco con la conexión. Esperamos resolverlo. Les agradecemos a todos ustedes, como les decía, conectarse con nosotros, al doctor Joan, aceptar nuestra invitación para participar en esta capacitación. Saludamos en este momento a todos los que se conectan con nosotros a través de la plataforma Meet, a través de la plataforma de Facebook. Un saludo muy especial también para los que se conectan con nosotros a través de la plataforma de Twitter, a través de Instagram, los que nos ven también a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad, los que se van conectando con nosotros también a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo especial para todos ustedes. Importante este tema. Transmitimos desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá. En esta capacitación que realizamos con relaciones, una buena opción la conciliación ante las autoridades de tránsito. La realiza el doctor Joan Carreño desde el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, una institución para el trabajo y el desarrollo humano, reconocido por Secretaría de Educación Distrital. Y bueno, vamos saludando a todos los que se conectan con nosotros desde todas las ciudades del país. Saludamos a los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Igualmente, los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Cali. Un saludo muy especial para todos ustedes. Los que se conectan con nosotros desde el eje cafetero, un saludo especial para todos los que se conectan desde la ciudad de Pereira, igualmente los que se van conectando con nosotros desde el departamento de Antioquia, desde la ciudad de Medellín, igualmente los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Santa Marta, desde la ciudad de Barranquilla, desde la ciudad de Cartagena. Un saludo especial para todos ustedes, los que se van conectando con nosotros desde el sur del país, desde la ciudad de Popayán. Saludo especial para todos ustedes. Un saludo especial para los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Neiva, desde la ciudad de Ibagué. Un saludo especial para los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Tunja, desde la ciudad de Villavicencio. Bueno, en general, un saludo especial para todos ustedes. Les agradecemos en el día de hoy estar con nosotros. Nos acompaña, como les digo, el doctor Joan Carreño. Y bueno, doctor Joan, sin más preámbulos, iniciemos esta capacitación. Muchísimas gracias, doctor Kevin. Para mí es un honor, nuevamente, un placer estar en los Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad en el día de hoy, tratando un tema tan importante como lo es la conciliación ante las autoridades de tránsito. Iniciando, vamos a tratar en la presente capacitación la Ley 640 del 2001, con respecto a todos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Lo que busca el derecho es solucionar esos conflictos que se nos suscitan a diario. En el Código Civil encontramos en el 2469 al 2487 lo referente a un contrato de transacción, que es el contrato más idóneo para llegar a un acuerdo en estos casos, en estos accidentes de tránsito, en los cuales pues se presentan a diario en nuestra ciudad de Bogotá, en una ciudad tan concurrida con tanto flujo vehicular. Y de igual manera, pues, que más importante, como lo es el Código Nacional de Tránsito, la Ley 769 del 2002, modificada por la 1389 del 2010, la cual concierne al Código Nacional de Tránsito. Esta es la normatividad que vamos a tratar en la presente capacitación. Pues acá, como lo vemos, es códigos nacionales vigentes, exequibles, creadas por el legislador colombiano. Y en esta presente capacitación lo que necesitamos es hacer conciencia de que nosotros debemos conciliar antes de demandar. Iniciando, vamos a explicar en la presente capacitación cómo la conducción es una actividad peligrosa. Es tratada por la ley como una actividad peligrosa, tal cual como lo hemos visto en otras capacitaciones, en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, evidenciamos como la actividad de construcción son actividades peligrosas. Esta también es una actividad peligrosa de la cual todos nos vemos inmersos a diario. Nosotros, para ir a nuestro trabajo, debemos
dirigirnos en un vehículo tipo bicicleta, en un vehículo tipo bus, del cual hacemos pago de un contrato de transporte o del cual nosotros somos los conductores o el pasajero. Por tanto, es muy importante que usted cuente con una asesoría jurídica especializada, que sea de su confianza, para que usted, en caso tal de que Dios no lo quiera, nadie en el mundo sale a accidentarse en su vehículo, pero lastimosamente pasa, al ser una actividad peligrosa de alto riesgo, pues lastimosamente pasa, no solo por la falta de pericia, sino pasa por situaciones ajenas a nosotros, puede que nos choquen, puede que la vía no esté en condiciones y podemos incurrir en un accidente de tránsito. Por tanto, es muy importante que usted cuente con la asesoría jurídica que le brinda Derecho y Propiedad para cuando usted se vea inmerso en un choque, en un accidente de tránsito, usted sepa cómo puede reaccionar, cómo puede solucionar este problema. Obviamente acá dividimos el tema de cuando se intrometen lesiones de una persona, lesiones personales, o tanto así como un homicidio culposo, que no se quería generar el homicidio, pero lastimosamente sucede. Entonces acá, obviamente, iríamos con Fiscalía General de la Nación, es un tema penal que acá en Derecho y Propiedad llevamos a diario consultas, no solo de comparendos, no solo de temas relacionados con estas lesiones personales derivadas de accidentes de tránsito, sino también el tema de los accidentes de tránsito que dejan daños patrimoniales en nuestro vehículo y daños patrimoniales en vehículos de terceros. Por ello, es importante que usted se asesore, que tenga su abogado de confianza, para que si incurre lamentablemente en un accidente de tránsito, como lo vemos en la fotografía, es un accidente de solo latas, como es mal llamado, de que es un choque simple que genera solo daños en el bien, usted sepa cómo actuar, usted sepa qué hacer. Por tanto, a través de una llamada puede contactarnos a Derecho y Propiedad para que le indiquemos qué procedimiento realizar. Inicialmente se explica que las personas involucradas en el accidente no son solo los dos conductores, tenemos en cuenta que también está la acompañante, los pasajeros, que puede ser nuestra familia, el peatón, que siempre circula durante las vías y pues que no tiene tanto conocimiento de la norma, la autoridad de tránsito, de la cual podemos hacer el llamado a través de las líneas 123 de emergencia, a través del 112, podemos solicitar, luego de que ocurra un accidente de tránsito, la ayuda y la colaboración de un agente de tránsito. De igual manera, para ello, no son solo los conductores quienes deben asumir el gasto de estos daños que se ocurren en los bienes. También tenemos en cuenta que son llamados los propietarios del vehículo. No solo es quien lleva el vehículo, sino también quien figura como propietario o el administrador del vehículo en caso tal de que el vehículo pertenezca a una empresa de transporte público, tales como los taxis, los buses SIT, que tanta accidentalidad tienen en nuestra ciudad de Bogotá y alrededor pues de nuestras áreas regionales, de nuestra nación colombiana. Obviamente también se incurre mucho en carretera, se incurren mucho en las ciudades principales estos accidentes de tránsito y por tanto pues la aseguradora, el propietario del vehículo y los administradores o la empresa a quien pertenezca al vehículo también son llamados a estos procesos de accidentalidades de tránsito derivados de los daños de accidentes de tránsito. En la ley 769, en el Código de Tránsito, Código Nacional de Tránsito, encontramos en el artículo 2 la definición de cómo genera la ley la definición de accidente de tránsito. Tenemos en cuenta que es un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y a bienes, en donde pues de igual manera afecta la circulación normal de la vía. Entonces acá es donde evidenciamos cuáles son los problemas a partir de este concepto. El primer problema es los daños que genera a las personas, lesiones personales, homicidio, que podemos verlos más allá en un proceso penal, el cual pues por derecho y propiedad representaríamos jurídicamente tanto si somos la víctima como si somos la persona, el sujeto activo que ha causado este siniestro. Derecho y propiedad
representaría jurídicamente sus intereses, no solo los intereses patrimoniales que vemos cuando hay daños en los vehículos, sino también en los daños generados a las personas de las lesiones personales derivadas del accidente de tránsito. Por tanto, estamos hablando de un tema muy serio, de un tema que concierne a la libertad, a su tranquilidad, a su libertad de libre locomoción, para que usted no incurra en una intramural a causa de un evento que no se quería generar. De igual manera, evidenciamos en este concepto que nos brinda el Código Nacional de Tránsito cómo los bienes también se involucran. Nuestro vehículo puede estar sometido a que se le genere daños o generarle daños a terceros. Y de igual manera, cómo podemos obstruir la vía de normal circulación con un accidente de tránsito. Por ello, es que es importante que usted, al verse inmerso en un accidente de tránsito, consulte con su abogado de cabecera, le haga una llamada en el momento para que usted sepa cómo actuar, para que usted sepa si sí es necesario acudir ante un agente de tránsito o si se puede, lo más viable, que pueda ver su asesor jurídico, para ver si usted en el momento del accidente puede llegar a un acuerdo con el otro conductor, en caso tal de que sea un daño mínimo, de que sea un daño que se pueda arreglar en el lugar del accidente, en el que, como bien lo indico, es mal conocido como el daño de solo latas, un choque simple. Ahí es donde nosotros, como Derecho y Propiedad, asesoramos legalmente a nuestros usuarios y les brindamos ese concepto, ese consejo de si realmente nosotros hemos causado ese accidente de tránsito, debemos hacer una proposición, una propuesta de arreglo, que obviamente acá sí es daño de solo bienes, de nuestro vehículo podríamos hacer un arreglo monetario. Entonces, como evidenciamos en la foto que aparece dentro de las diapositivas que estamos tratando en el presente tema, acá evidenciamos cómo el vehículo tipo furgón, tipo camioneta, han colisionado, pero evidenciamos cómo uno de ellos ha quedado en su posición final, invadiendo el carril contrario. Por tanto, en caso tal de generar un informe de accidente de tránsito que nosotros vamos a solicitar a través del 123, un agente de tránsito que llegue al lugar de los hechos, que tome fotografías, que emita pruebas documentales que a nosotros como abogados nos va a servir para probar, para demostrar quién tuvo esa culpabilidad del accidente de tránsito. Evidenciamos que este tipo de furgón pertenece a una empresa de telefonía de Bogotá. Entonces, pues es un vehículo el cual pues debe ser llamado la empresa a la cual pertenece, o inicialmente, como les indico, sería muy viable que conciliáramos, que no eleváramos este problema a un proceso civil, a un proceso de aseguradoras, que generaría más gasto de tiempo, más gasto de dinero, más gasto en nuestra tranquilidad. Por tanto, sí sería muy viable para estos casos que el vehículo 1 hiciera una propuesta de arreglo, debido a que hubo un cierre al vehículo tipo camioneta, que le hiciera una propuesta de arreglo que generara un dictamen, una propuesta de dinero para que el problema finalizara ahí. La conciliación de la cual trata la presente capacitación es muy amplia, la encontramos en la ley 640 del 2001 como mecanismo alternativo de resolución de conflicto, la más importante, a través de la cual pues dos personas o más, en caso de haber un choque múltiple, son convocante y convocado dentro de una audiencia de conciliación. Al generar la palabra audiencia, pues se nos hace que va a ser muy serio, pero al contrario, es un acercamiento que se hace entre las dos partes y un tercero conciliador, que también va a ser un abogado, quien los acerca a las partes a hacer una propuesta. No tiene que ser debidamente en el lugar de los hechos. Digo, en el lugar de los hechos, lo que nosotros como Derecho y Propiedad le vamos a asesorar a usted es que emita pruebas en caso tal de que seamos el responsable o que no tengamos la certeza de quién tuvo la culpabilidad, que generemos un informe de accidente de tránsito que el policía, el agente de tránsito, va a consignar a puño y letra
un informe de accidente de tránsito de hoja 1 y hoja 2, los cuales tienen la información completa de los vehículos. De igual manera, en la hoja número 2 tiene una hipótesis de las cuales vamos a hablar más adelante, hipótesis que son las eventuales responsabilidades de cómo se generó el accidente de tránsito. Todo accidente de tránsito tiene una no solo la consecuencia, sino también tiene una razón de por qué sucedió. Entonces el agente de tránsito en esa hipótesis hace el acercamiento de quién fue quien tuvo la culpabilidad, y así es como nosotros vamos a probar con esa hipótesis de la persona, el primer respondiente, el agente de tránsito quien conoce el vehículo, para demostrar de quién fue esa hipótesis, a cargo de qué vehículo fue. Y posterior a ello, pues se realizaría un bosquejo topográfico en la hoja número 3, o mal llamado croquis, el cual consigna a través de un dibujo, de un flujograma, de un dibujo hecho por él, cómo es la vía en donde se encontraban los vehículos, cómo quedaron los vehículos en posición final, el cual nos ayudará en un eventual proceso o en esta etapa de conciliación a demostrar cómo fue que sucedió el accidente, quién tuvo la responsabilidad y quién es el que realmente debe hacer una propuesta de arreglo. Esto para que no se eleve a un proceso que desgastará jurídicamente a las partes, que desgastará a la nación en su aparato judicial, que se demorará bastante tiempo. Entonces, por lo que vemos, inicialmente la conciliación tiene una ventaja, de la cual podría acercar a las partes a que se arreglen. Más adelante vamos a ver, hay muchos tipos de arreglo, no solo el monetario, también las partes muchas veces proponen de llevarle el vehículo a mi taller de confianza y yo pagaría el arreglo. Muchas veces las partes proponen arreglos de los cuales son muy usufructuosos y puede llegar a que no se eleve más el problema. Entonces, es la invitación que le hacemos en esta capacitación a las partes de llegar a un acuerdo conciliatorio, de no irse a un conflicto jurídico, el cual pues gastaría más dinero, y es aquí donde pues las partes son las que solucionan realmente. Ellas no están obligadas en esta etapa de conciliación a llegar a un acuerdo, son las partes quienes buscan hacer la propuesta, quienes las aceptan y de la cual se emitirá un acta de conciliación, de la cual vamos a hablar más adelante. De igual manera, entendemos que hay conciliación judicial y extrajudicial. ¿Esto qué quiere decir? Extrajudicial fuera del proceso y judicial dentro del proceso. Deben agotarse ambas conciliaciones. Lo que estamos haciendo en la presente capacitación es invitar a nuestros usuarios, a nuestros interlocutores, a llegar a una conciliación extrajudicial, si se puede, si es viable, si nosotros los consideramos viable al ver la escena de los hechos, emitiríamos un arreglo extrajudicial entre las partes para que no sea la ley quien lo conozca, sino las partes mismas pueden llegar a hacer un acuerdo entre ellos al evidenciar que son los propietarios del vehículo, que son los tenedores y que obviamente están haciendo uso del vehículo, pero que pueden hacer un ofrecimiento o pueden aceptar un trato. Es lo más importante para llegar a un acuerdo. De igual manera, en caso de que en el lugar de los hechos solo se haya llamado a la agente de tránsito, se hayan recolectado las pruebas documentales, fotografías, videos, el informe de accidente de tránsito, la hipótesis haya quedado a nuestro favor, ahí es donde nosotros entramos a solicitar, a convocar a una audiencia de conciliación en distintos órganos de conciliadores que existen aquí en Colombia, de los cuales acá en Derecho y Propiedad tenemos el servicio de audiencias de conciliación, y de lo cual por parte de Derecho y Propiedad le haríamos el acompañamiento a esta audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación es requisito de procedibilidad, o sea, es un requisito que se exige la ley para luego entrar a una posterior demanda, si así lo consideran las partes. Entrarían a un proceso de responsabilidad civil extracontractual, que como su nombre lo dice, si yo tengo que
responsabilizarme de mis actos al dañar el vehículo de otra persona sin tener el deber jurídico de soportarlo, obviamente yo tendría que hacer una propuesta de dinero, una propuesta monetaria para arreglar los daños de otro vehículo. De igual manera, como evidenciamos al principio de la capacitación, no es solo los bienes de un vehículo, también podemos dañar con nuestro vehículo un bien inmueble, una casa. Muchas veces hemos visto como los vehículos tipo buseta, los vehículos tipo volqueta, pueden ingresar a los predios y dañar los bienes inmuebles de un tercero. Entonces estamos viendo cómo se involucran todo tipo de bienes y que nuestro patrimonio está corriendo riesgo al tenerlo en 4 ruedas. Es muy peligroso y por tanto es muy importante no solo que usted cuente con su aseguradora que le va a arreglar los bienes, los daños a un tercero o los daños de su propio vehículo, sino también que cuente con la tranquilidad de que usted tiene asesoría jurídica, de que usted sabe que puede contar con sus abogados de cabecera como Derecho y Propiedad, que lo van a acompañar a las audiencias, que le van a buscar un arreglo para que usted no pierda su patrimonio ni su tranquilidad de la libertad. La conciliación la encontramos en la ley 640 del 2001, la cual pues es la ley que abarca esta conciliación como medio alternativo de solución de conflicto, y tenemos en cuenta pues que esta materia de conciliación derivada de daños de accidente de tránsito es susceptible de poder nosotros llegar a un acuerdo, de saldar los daños y acabar el proceso hasta ahí. Entonces tenemos en cuenta que se puede desistir, se puede conciliar, se puede llegar a un acuerdo, y esto no solo mediante acta de conciliación, sino también mediante un contrato, el cual es llamado contrato de transacción. Entonces pues evidenciamos cómo las personas que son conductores, pues legalmente capaces, pueden llegar a emitir un documento que demuestre que ya llegaron a una conciliación para que más adelante no se cobren los daños que ya fueron remunerados, los daños que ya fueron pagos. Entonces es importante tener en cuenta este contrato de transacción y esta acta de conciliación como un medio para llegar a un acuerdo entre las partes de los daños producidos derivados de accidente de tránsito. Dentro de las diapositivas que estamos emitiendo de la presente capacitación evidenciamos un flujograma, un esquema de las etapas de conciliación en caso de haber un choque simple. Acá estamos tratando, como bien lo decía al principio, un choque simple, no estamos hablando de lesiones personales o de un homicidio culposo o dolo eventual, el cual pues ya genera pues obviamente una responsabilidad penal y de la cual pues podríamos tratar en otra capacitación netamente a lo penal, que eso lo tendríamos que entender con fiscalía, cómo el vehículo iría a patios de fiscalía y cómo nuestra responsabilidad entraría a ser investigada por el fiscal y del cual en el área penal de derecho y propiedad podríamos asumir esa representación jurídica. Lo que estamos tratando en la presente capacitación es el choque simple, el daño de solo latas, en donde obviamente en caso de contar con aseguradora, usted debe llamar a su aseguradora, debe hacerse pues cargo de no abandonar el lugar de los hechos para no incurrir en algún otro delito, como lo estamos viendo en nuestro presente. Muchas noticias de cómo derivado de accidentes de tránsito están generando lesiones personales en ciclistas, están generando homicidios en ciclistas y los cuales abandonan el lugar del hecho por tal vez miedo, por tal vez obviamente no querer responsabilizarse de ello y por tanto generaría un daño mayor, un delito que se llama omisión de socorro. Entonces es importante que obviamente usted tenga en cuenta todas estas etapas y todos estos conocimientos como conductor o como pasajero, como peatón, como usted que integra la circulación vial de las zonas no solo de Bogotá, sino a nivel nacional. Entonces es importante que usted conozca, luego si cuenta con aseguradora, debe detener su vehículo, debe bajarse del vehículo y debe hacer una llamada al agente de tránsito. Nuevamente lo repito, al 123 o al 112 se puede solicitar la colaboración de un agente de tránsito indicando el lugar
calle y carrera donde se encuentre. Posterior a que llegue el agente de tránsito, él elaborará un informe de accidente de tránsito, el cual ya tratamos, que son 3 hojas. Las 2 hojas tratarían de de la descripción de los vehículos, la descripción de los conductores, documentos que ellos pues lleven, SOAT, tecnomecánica, licencia de conducción, licencia de tránsito, dirección de las partes para convocar a esta audiencia de conciliación, y la hipótesis de la cual ya tratamos. Y más adelante trataremos cuáles son las hipótesis que nos dice el Código Nacional de Tránsito. Nos emitirían el croquis y el cual nos darían una copia. Posterior a ello, tanto convocantes como convocados pueden solicitar una audiencia de conciliación ante un tercero conciliador, la cual pues hay distintas aparatos jurisdiccionales que nos dan esa conciliación. Esa audiencia de conciliación puede ser gratuita o puede ser paga, como lo es, digamos, en Cámara de Comercio o en distintos conciliadores que existen en el país. De igual manera, ellos evidenciarán si efectivamente puede haber un arreglo, por lo tanto admitirían y fijarían una fecha para que acudiéramos a esa audiencia de conciliación extrajudicial, en la cual nosotros como Derecho y Propiedad le haríamos el acompañamiento para buscar un acuerdo que le convenga, que sea conveniente a su patrimonio, que usted no vaya a perder dinero, que usted no vaya a hacer un ofrecimiento excesivo o que a usted le vayan a hacer un ofrecimiento irrisorio. Esto ya tenemos en cuenta que son las pruebas documentales de las cuales hablábamos en un principio, no solo las fotografías, los videos y el informe de accidente de tránsito, sino también una factura del concesionario donde usted tiene el vehículo, de la marca de su vehículo, de la cual pues ellos dirían cuánto es el dinero, la cuantía del dinero para el arreglo de su vehículo, o de un taller profesional que le emita a usted una factura, la cual demuestre de cuánto se eleva la cuantía del cambio de pieza o del arreglo de la pieza. Con esas pruebas documentales llegaríamos a la audiencia de conciliación, en donde le explicaríamos al inicio de la audiencia de conciliación, el tercero conciliador nos explicaría al convocado por qué está siendo convocada a esta audiencia, por qué usted ha sido llamado, si recuerda cómo fue el accidente de tránsito, descríbanos cómo fue. Es un diálogo entre las partes, acercándolo, haciendo amigable, un amigable acercamiento, debido a que estos accidentes de tránsito generan una discordia, generan un estrés, las cuales las partes en lugar de los hechos no van a tratarse amigablemente. Tenemos en cuenta que conductores hay de todos los estratos, de todas las etapas académicas, y por tanto no va a ser un trato digno entre las partes, va a haber estrés, va a haber discordia. Entonces de hacer ese acercamiento va a ser muy difícil, y por tanto en esta conciliación se nos facilita explicarle a la parte que tuvo la culpa de cómo sería irnos a un proceso de demanda, de cuánto dinero se está hablando dentro de la etapa de conciliación, de cómo se puede hacer un acercamiento, una propuesta en la cual se puede solicitar que se pague el 80% del dinero solicitado, o que se pague a cuotas, o que usted lo lleve a su taller de confianza. Hay distintos arreglos de los cuales pues vamos a ver más adelante. En caso tal de que la persona convocada no asista, se le da, obviamente, una nueva oportunidad para que asista a la audiencia de conciliación. Se le da 3 días para que la persona presente su excusa de por qué no acudió, y se le da una nueva fecha. Ya en caso tal de que obviamente no asista, pues veremos más adelante cómo es desbeneficioso, cómo hay una pérdida, porque el juez, en caso de irnos a demanda, generaría 2 salarios mínimos de multa a la persona que no acuda a la audiencia de conciliación. La etapa de conciliación quedaría finalizada, pero la persona que no acuda sería sancionada por no agotar este requisito, por no acercarse al menos a intentar el acuerdo. Evidenciamos que en esta etapa de conciliación no está obligado usted a pagar, un juez todavía no le está obligando a pagar, es solo un acercamiento a ver si usted acepta, o a ver si usted propone y la otra parte acepta, finalizar el proceso hasta acá, con las fórmulas de acuerdo que usted proponga.
Y evidenciamos cómo, pues, si en caso tal de que lleguen a un acuerdo, pues debe ser cumplido y la conciliación, pues, se suspende para evidenciar si efectivamente, en caso tal de que se proponga llevarlo al taller de confianza para que se arregle el vehículo, se suspendería para que se realice esto y posterior a ello, nuevamente acudirían las partes, mirarían qué hizo falta, cómo quedó, si efectivamente si ya se surtió con el arreglo del vehículo para firmar obviamente ya el acta de acuerdo total y ya quedaría subsanado el problema, el daño patrimonial y del cual pues no ascendería a más daños de gastos judiciales o de tiempo. De igual manera, dentro de la audiencia de conciliación se emiten actas y constancias. El acta es cuando se genera un acuerdo total, un acuerdo parcial. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se genera el acuerdo total de que yo le acepto la propuesta o de que la parte me acepta la propuesta, se genera un acta de conciliación, la cual presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir ello? Presta mérito ejecutivo quiere decir que en cualquier momento en que la parte me incumpla, digámoslo así, que fue a cuotas, el acuerdo de pago fue a cuotas, con la primera cuota que me incumpla, puedo hacer la cláusula aceleratoria de que si no me ha cumplido, yo ya puedo ejecutar esa deuda, haría las veces de un cheque, de un título valor, de un título valor cualquiera, en el cual yo le puedo decir al juez, señor juez, está declarada una deuda de la cual el señor me debe unos arreglos de mi vehículo, por favor, oblíguelo a que me pague. Entonces, esta acta de conciliación firmada por las partes, me prestaría mérito ejecutivo, haría las veces de un título valor. Y hace tránsito a cosa juzgada, quiere decir que de este tema ya quedó subsanado, ya no se vuelve a hablar en un futuro, ya no se puede volver a cobrar o no tengo que volver a pagar los mismos gastos de los cuales ya llegamos a un acuerdo en este proceso, en esta audiencia de conciliación, y por tanto pues ya quedó subsanado y con mi acta de conciliación sería mi paz y salvo de que yo ya pagué. Entonces, esto es muy importante, realizar el acta de conciliación de acuerdo total o de acuerdo parcial para tranquilidad de las partes, y en caso de tal de que las partes no lleguen a un acuerdo, se emitiría una constancia de que ambos acudieron, pero pues que hubo un no acuerdo. Y ya quedarían las partes libres de demandar o iniciar un proceso del cual pues se puede cobrar a través de un juez de la República estos daños. ¿Quién puede presentar esta solicitud de audiencia? Tenemos en cuenta pues que la puede presentar cualquier persona que acredite interés dentro del accidente de tránsito. Muy bien los nombrábamos ahorita, que no son los conductores quienes tienen interés dentro de que se ven inmersos en daños de estos accidentes de tránsito. Tenemos en cuenta que no son solo los conductores, también son los propietarios de los vehículos, los poseedores y los tenedores, en caso tal, digamos, de cuando los vehículos son arrendados, como los vehículos tipo taxi, que se arriendan para que se usufructen a diario, pero que el propietario es otro distinto al conductor. Tenemos en cuenta que la empresa también es llamada a responder por los daños patrimoniales para estos casos. Las aseguradoras también, es muy importante contar pues con la aseguradora, no solo para el daño de su vehículo, sino daños a terceros, que los daños a terceros pueden ascender a cuantías bastante onerosas y bastante caras de vehículos que son de marcas pues muy costosas. Entonces es muy importante no solo contar pues con su aseguradora, sino también con sus abogados de cabecera, quienes le indicarán cómo actuar dentro del accidente de tránsito. Y tenemos en cuenta pues que los lesionados o los causavientes del occiso también tienen interés y también pueden solicitar audiencia de conciliación para arreglar este tema. Tenemos en cuenta que las ventajas de la conciliación en materia de tránsito son muy provechosas, que es muy importante intentar el acuerdo antes de irnos a un proceso, en donde pues perderíamos mucho más tiempo, mucho más dinero. Entonces acá es donde evidenciamos en esta diapositiva
de la presente capacitación, cuáles son las ventajas de la conciliación. Tenemos en cuenta que hay economía para las partes al llegar a un acuerdo no tendrían que incurrir en gastos judiciales, en gastos de transporte a las distintas audiencias, no tienen que hacer un pago total de los daños ocasionados, sino pueden hacer un acuerdo de que se paga la mitad, de que se paga cuotas, de que obviamente ya sería un acuerdo entre las partes y esto generaría una celeridad. Es más rápido llegar a un acuerdo conciliatorio que irnos a un proceso de 1, 2, 3 años que a nosotros nos genere más desgaste, más tiempo, más estrés. Entonces es muy ventajoso llegar a una conciliación y no solo en el lugar de los hechos, también llegar a una conciliación a través de un tercero conciliador. Esto nos haría un ahorro de la administración de justicia, no acudir ante un juez, sino acudir ante un tercero conciliador, el cual pues nos acercaría al acuerdo y esto también genera una ventaja de que son las partes quienes llegan a un acuerdo, las partes son las que proponen, las partes son las que están activos dentro de esta audiencia, más no es un tercero, un juez de la República, quien me va a obligar a mí o a obligar al otro conductor a pagar por tener la responsabilidad completa del siniestro. Entonces, pues evidenciamos que hay una generación de paz, hay un acuerdo, hay un diálogo entre las partes, no se van directamente a, como lo hemos visto en muchos casos coloquiales que hasta en las noticias nos genera desconfianza de que los conductores de una vez bajan a golpearse, a agredirse, a dañar el otro vehículo, se bajan como es mal conocido, con la cruceta, con un palo, a agredir a la otra persona. Estas son las ventajas de la conciliación, de que acercan a las partes, generan un acuerdo de paz, generan un diálogo para evidenciar cuál es su problema, de cuánto daño, dinero ha generado este problema y la persona quien ha causado puede hacer una propuesta para no generar más problemas. Por tanto, hay una economía para las partes de no incurrir en más gastos, sino pues en los daños que se causaron con el accidente y que hay una celeridad que es más rápido, es más beneficioso llegar a un acuerdo que irnos a un proceso. Hay economía para la administración de que no vamos a generar un proceso judicial donde un juez nos va a obligar a nosotros a pagar, sino la economía para la administración de justicia se demostraría y no habría tanta carga para ellos. Y que las partes son las que proponen las soluciones para llegar a un acuerdo. Las etapas de la conciliación son 3 etapas. Evidenciamos como la apertura de la conciliación es como las partes se presentan, las partes se les hace una mención de por qué fueron citadas a esta audiencia de conciliación, si recuerda cómo fue el accidente de tránsito, que haga una descripción de cómo usted pudo percibir el accidente de tránsito y así evidenciar cómo es que las partes tienen el conocimiento, cómo fue que sucedió el accidente y qué pretensiones van a tener. Luego de ello entraríamos a una etapa de negociación en donde las partes, bien sea en audiencias separadas, se le explica a quien tiene la hipótesis en su contra de que el agente de tránsito impuso una hipótesis de que realmente el accidente fue causado por usted, el señor le está cobrando tanto dinero por el arreglo de la puerta, por el arreglo del baúl, entonces pues sí sería beneficioso, debido a las anteriores ventajas que ya hemos explicado, de que usted proponga, de que usted se acerque y haga una propuesta, bien sea cuotas, entonces el tercero conciliador sería quien explique, no solo su abogado, sino sería quien explique a la parte quien tuvo la culpa del accidente de tránsito de que debe hacer una propuesta para no generar un desgaste mayor. La otra parte entraría a la audiencia, escucharía cuál es la propuesta, miraría con su abogado de cabecera, quien la acompaña a la audiencia, si realmente es beneficioso o si va a hacer otra propuesta, si no puede pagarlo, si es a 10 cuotas, si no me lo puede pagar a 3 cuotas para que sea más rápido. Entonces esa ya es la etapa de negociación en donde las partes ya se acercan y concilian entre ellos. Finalmente, en caso de llegar a un acuerdo, la etapa de cierre finalizaría con la firma del acta de conciliación y con
el eventual pago, si es en la audiencia o si es a cuotas, demostrando a qué consignación, a qué cuenta se debe realizar. Los perjuicios que se pueden reclamar dentro de estas audiencias de conciliación derivadas de accidentes de tránsito, tenemos en cuenta que son daño emergente, lucro cesante y daño moral. ¿Qué quiere decir ello? El daño emergente es el daño que se nos ha causado con este accidente de tránsito, como su nombre lo dice, los daños que se nos causó a nuestro vehículo, cuánto cuesta reparar el vehículo, cuánto cuesta cambiar la pieza, cuánto cuesta pues el arreglo. No solo el arreglo, sino también el transporte que nos ha generado y llevar nuestro vehículo hasta el taller, que nos ha generado a nosotros ir hasta esas mediaciones, o que en caso de que estemos lesionados, los gastos en los que incurrimos en los gastos médicos, en los gastos de transporte a que nos atiendan, en los gastos médicos, los gastos de ambulancia. Tenemos en cuenta que para estos accidentes de tránsito se activa el SOAT, el seguro obligatorio de accidente de tránsito, que es muy importante que usted tenga conocimiento, y que acá en Derecho y Propiedad tenemos a diario consultas de este tema, en donde las personas creen que solo por portarlo ya están cumpliendo con la norma, y no es así. Tenemos en cuenta que hoy 13 de octubre, si se compra el SOAT en este momento, entraría en vigencia a partir de las 00 del 14 de octubre. Entonces es importante tener en cuenta esa vigencia, la vigencia de la tecnomecánica, porque no solo incurrirían los gastos de accidente de tránsito, sino también el agente de tránsito solicitaría a usted un comparendo y una multa directa en caso de no tener estos documentos en vigencia. Entonces es muy importante tener en cuenta y asesorarse con su abogado de cabecera cuáles son los requisitos que usted debe portar en su documentación. De igual manera, en lucro cesante, lo que quiere decir que se puede reclamar dentro de estas audiencias de conciliación derivadas de accidentes de tránsito, es lo que usted ha dejado de percibir. Si en caso tal de que usted le den una incapacidad médica, usted no ha podido ir a trabajar, le han descontado estos días de trabajo, esto se puede cobrar a la persona quien tuvo la culpabilidad del accidente de tránsito, el lucro cesante, lo que se cesa de dejar de percibir. O de igual manera, un vehículo tipo taxi que no pueda acudir porque su vehículo al trabajo, porque su vehículo está en arreglo, esos días se pueden demostrar de cuánto es lo que usted genera a diario, y la persona quien tuvo la culpa del daño de su vehículo tiene que hacerse cargo del salario que usted deja de percibir, o más coloquialmente, los Rappi, a la persona que se le cause un daño en su bicicleta, en su motocicleta, y no pueda ir a trabajar, debe cobrar, debe pagar la persona quien ha tenido la culpa del daño del vehículo. Y el daño moral ya es un daño, pues obviamente, como su nombre lo dice, del el sentimiento que le ha generado a usted y lo que ha dejado de disfrutar con su vehículo. Si es daño de vida en relación, que usted salía con su familia los fines de semana y ya no lo puede realizar, esto también se puede tasar económicamente. Del sufrimiento, del estrés que se le ha causado a usted, también lo podemos cobrar como daño moral. Las consecuencias de no comparecer a la audiencia de conciliación, como ya lo habíamos hablado en el artículo 22, nos indica que una primera vez podríamos nosotros solicitar la excusa, una excusa médica, una excusa que en nuestro trabajo no nos dejaron acudir a la audiencia de conciliación, y nos dan otra nueva fecha dentro de los 3 días siguientes. Pero ya en caso tal de que no se asista y que no se excuse a través de una razón válida, no solo es lo médico, sino también una razón válida. Entonces, si no se excusa y no comparece a las 2 audiencias de las cuales se le da oportunidad, el juez, dentro del proceso de demanda que se suscita después de la conciliación, entraría usted a multarlo por 2 salarios mínimos legales vigentes dentro del proceso, aparte de los daños que se están cobrando, o en caso de nosotros tener, ser los convocantes a la audiencia, tenemos la tranquilidad de que a la otra persona prácticamente la están obligando o le van a cobrar 2 salarios mínimos legales por el caso de que no acudir. Las fórmulas de arreglo para los perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito tenemos en cuenta que son muy numerosas. Obligación de dar dinero, obligación de hacer, puedo llevarle a mi taller de confianza que le arreglen su vehículo, que va a quedar en perfectas condiciones, obligaciones a plazo, las cuales podemos pactar el dinero que se va a pagar a cuotas,
obligaciones condicionales, estipulación de intereses en caso de ser muchas cuotas, y la cláusula de aceleración en caso de incumplimiento en la primera cuota. Ya podemos entrar a cobrar judicialmente esta acta de conciliación. Una herramienta probatoria y muy importante que se debe derivar de este accidente de tránsito es el informe de accidente de tránsito. Por tanto, pues es importante que sea atendida por un agente de tránsito y que genere la hipótesis, el croquis o bosquejo topográfico, para que nosotros, como su abogado de cabecera, pudiéramos comprobarle al juez o al tercero conciliador de quién fue quien tuvo la culpa de la responsabilidad del accidente de tránsito, determinando las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente de tránsito. Entonces, pues una vez ocurrida el accidente de tránsito, generaríamos la llamada al 123, en donde pues se acercaría un agente de tránsito, en donde la tecnología en nuestro siglo XXI ya está generando pues fotos en alta calidad, en 4K, está generando fotos, videos de las cámaras de seguridad, de cómo fue que sucedió el accidente, y la posición final de ambos vehículos, que sería tratada por un distanciómetro y por un dron, el cual es elevado y tomaría fotos panorámicas de cómo quedaron los vehículos. Entonces, pues con esto ya se generaría un informe de accidente de tránsito más enfocado, el cual nosotros como abogados podríamos probar de quién fue la responsabilidad y demostrar quién debe pagar nuestros daños. Por ello, se nos daría una copia de este informe de accidente de tránsito y del bosquejo topográfico a cada una de las partes, y de la cual sirve como material probatorio para las distintas etapas, no solo para la conciliación, sino para el caso de acceder a una demanda. Posteriormente a ello, tenemos en cuenta que el abogado conciliador, quien nos va a acercar a un acuerdo, pues debe tener unas condiciones especiales, la cual pues debe ser ciudadano en ejercicio, debe ser ciudadano colombiano, debe ser abogado titulado, debe estar acreditado y debe estar especializado en estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, y no debe estar inhabilitado ante la ley penal o disciplinaria. De igual manera, tenemos en cuenta que no son solo los abogados, sino también los estudiantes, los judicantes, quienes hacen estas audiencias de conciliación, y quienes pues obviamente en algunas universidades o en algunos casos como las casas de justicia, las conciliaciones son gratuitas. Pero pues obviamente es muy importante que usted acuda con su abogado para que no pierda. Y tenemos en cuenta que hay conciliadores en derecho, hay en la notaría, hay en los jueces civiles, en la fiscalía, hay también conciliación, hay en los personeros, en los inspectores de trabajo, defensoría de familia, innumerables entidades en donde nosotros podemos hacer esta conciliación derivada de accidente de tránsito. Y las facultades del conciliador deben ser muy, muy óptimas para que con su tacto acerque a las partes a llegar a un acuerdo, para que indague a las partes cómo fue que sucedió, usted cómo fue que vio el accidente, quién tuvo la culpa, cuénteme qué fue lo que pasó, solicite a las partes qué pretensión tiene usted al acudir a esta audiencia, qué pretensión tiene, evaluar los documentos que soportan el accidente de tránsito, citar a quien considere pertinente, a las aseguradoras, a citar a quien considere pertinente, a los conductores, a los propietarios. Tenemos en cuenta que si ambos vehículos cuentan con la aseguradora, entre las aseguradoras llegan a un acuerdo, ya no es necesario que nosotros acudamos a una conciliación, sino entre las aseguradoras se pagan un porcentaje, que tengo entendido que es el 35%, y así obviamente nosotros seríamos afectado nuestro patrimonio. Por tanto, pues las habilidades del conciliador son muy importantes para que acerque a las partes, a nosotros, nos acerque a un acuerdo, a la parte quien está necia, quien está reacia a llegar a un acuerdo, pues que obviamente lo acerque y le explique, le genere confianza, le dé conocimiento del tema y que le diga cuál es su beneficio en caso de llegar a un acuerdo. Y obviamente pues es muy importante que cuente con una aseguradora para los daños de su vehículo, para que usted no incurra en el daño total de su vehículo, ni el daño a terceros. Hay aseguradoras que cuentan con daños del vehículo, que cuentan con daños a terceros, que cuentan con pólizas de civiles contractuales, con pólizas civiles extracontractuales, y que obviamente cuenten con su seguro obligatorio de accidente de tránsito, que el cual va a ser, entraría a cubrir los gastos médicos. Entonces es muy importante que pues usted como conductor, como propietario de su vehículo, como pasajero del familiar que tiene vehículo, pues cuente con una aseguradora para estar tranquilo, que su patrimonio no va a ser afectado
sino únicamente usted activaría su póliza, la cual sería pagar un deducible, el cual consta de un salario mínimo o 2 salarios mínimos, dependiendo la cuantía del vehículo, y que obviamente usted entraría solo a cobrarle a la persona que fue responsable de chocar su vehículo este deducible, que sería un salario mínimo, y de lo cual pues no sería muy difícil llegar al acuerdo. Se le cobra un salario mínimo y la aseguradora sería quien se encarga de cobrarle más adelante los daños que se incurrieron para pagar su vehículo. Tenemos en cuenta pues que la solicitud de la audiencia la podemos hacer como convocantes y podemos acudir como convocados con la representación jurídica, en donde pues como lo hemos explicado, con las 3 etapas, llegaríamos a una eventual conciliación de acuerdo total, de acuerdo parcial o de no acuerdo. Y el deducible sería el que nosotros como pues propietarios del vehículo le daríamos a cobrar, y ya posterior a ello, la subrogación del artículo 1096 del Código de Comercio le faculta a las aseguradoras a quienes nuevamente generen otra conciliación o una demanda para cobrarle a la persona quien ha chocado nuestro vehículo y quien ha tenido la responsabilidad, según el agente de tránsito, de chocar nuestro vehículo y de ocasionarle unos daños de los cuales no éramos responsables, no teníamos el deber jurídico de cargar nuestro vehículo con un daño. Entonces ya sería a través de la subrogación quien entra a la aseguradora a cobrarle a la persona quien no contaba con aseguradora y quien ocasionó los daños del vehículo, a cobrarle el daño total. Tenemos en cuenta que los antecedentes normativos, pues tenemos en cuenta que son el decreto 1344 de 1970, la ley 640 de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, la ley 769 del Código Nacional de Tránsito. Entonces evidenciamos cómo se han venido desarrollando la conciliación en materia de accidente de tránsito debido a sus ventajas, debido a sus beneficios. Entonces esto lo encontramos en el Código Procesal, esto lo encontramos en una ley, no solo en el Código Nacional de Tránsito, sino en una ley aparte que ha sido desarrollada específicamente para tratar de estos temas de accidentalidades de tránsito. Tenemos en cuenta acá que son el decreto 1344 de 1970, el decreto 1818 de 1998 y el decreto 446 de 1998. Entonces, estas son las normas aplicables a materia de accidentes de tránsito, en donde pues el Código Nacional de Tránsito no abarca estos temas de cómo se concilia, sino debe ser a través de una materia de ley, de abogado, de conciliador, en donde pues usted acude a ese centro de conciliación y haríamos toda esta tramitología para que usted no pierda su patrimonio ni su libertad. A partir de ello, el Código Nacional de Tránsito nos genera unas hipótesis en donde pues nos explica distintos hechos de cómo puede que haya habido responsabilidad en caso de accidente, y nos las deja tipificadas según un código 101, 102, la más tratada en nuestras ciudades principales, Bogotá, Medellín, Barranquilla, son los más principales. Se genera que es la 121, la cual es no mantener la distancia de seguridad indicada, como el mal dicho, lo mal coloquialmente conocido, el que pega por detrás paga. Pues no es así. Obviamente tenemos en cuenta que se generaría un 121 por no respetar la distancia de seguridad, pero tenemos otros casos en donde en un paso elevado, en un puente, la persona deja descolgar su vehículo y choca al de atrás. Entonces esa también sería otra hipótesis que generaría, y en donde nosotros como abogados entraríamos a probar cuál hipótesis fue la que generó el accidente de tránsito y quién ha tenido la responsabilidad para que pague nuestros daños de nuestros vehículos. Pues en materia civil la conciliación no solo se podría adelantar en los centros de conciliación, sino pues obviamente también en el lugar de los hechos. Generaríamos un contrato de transacción en donde las partes se comprometen a hacer el pago de los daños, o también podríamos acudir a Defensoría del Pueblo, a agentes del Ministerio Público en caso de que sean en pueblos, ante los notarios, y que no haya un centro de conciliación acreditado en la ciudad. Entonces, pues ahí entraríamos a que no solo es la compañía aseguradora la que usted debe contar, usted también debe contar con su abogado de cabecera, el cual pues obviamente sí entraría a hacer una conciliación extrajudicial y sí le emitiría a usted un documento de contrato de transacción bien realizado,
que preste méritos a la ley y que sea vigente y que haga aplicabilidad de lo que usted está pagando o lo que le están pagando, y que no sea un simple trato firmado en una hoja que no va a tener pues consecuencias jurídicas. Tenemos en cuenta que el choque simple puede generar pues un arreglo directo a través de una transacción, o interviene la autoridad de tránsito, el agente de tránsito genera un enfermo de accidente de tránsito, unas fotos, un video. Ahí es donde pues el agente de tránsito le daría a usted la posibilidad de que acuerden entre ustedes, de que cada uno se vaya con sus daños, o que si vemos evidentemente que ha sido responsable el conductor del otro vehículo, pues que nos haga un acuerdo, un acercamiento para que nos pague. Ahí es donde generaríamos la audiencia de conciliación, en donde se puede desistir o se puede entrar a una demanda judicial. Y el contrato de transacción, pues lo encontramos en el artículo 2469 del Código Civil en adelante, en donde entra a desarrollar cómo es el contrato de transacción para hacer uso de él, en donde el derecho y propiedad nosotros le haríamos la redacción de ese contrato para que surta efectos. Aquí tenemos un modelo de cómo sería el contrato de transacción. Para hacerlo firmar, únicamente firman las partes, no, pues no se requiere de más, en donde pues vemos cómo están unos hechos, el día, la consignación de las partes, qué convienen en caso tal de que incumplan, cuál es la cláusula penal, la firma de las partes. Esto lo podemos llevar a notaría, y esto ya entraría también a ser mérito ejecutivo, a prestar mérito ejecutivo y a poder cobrarlo en caso pues tal de que nos incumplan. Y el modelo de acta de conciliación que emitiría un centro de conciliación sería como el que estamos viendo en pantalla, en donde también tiene una descripción de los hechos, la pretensión que tiene cada una de las partes y el acuerdo conciliatorio al cual llega cada una de las partes, y el cual se compromete o acepta cómo va a ser cubierto el daño total de los daños ocasionados por accidente de tránsito. Entonces, pues la invitación queda en pie de que no solo cuente con su aseguradora de daños, sino también cuente con la tranquilidad de un servicio jurídico completo a nivel nacional, cuando usted vaya de viaje, cuando usted se dirija por las carreteras de nuestro país, y usted tenga la tranquilidad de que tiene un asesor de cabecera, un asesor jurídico, un abogado que le va a indicar cómo comportarse después de un accidente de tránsito, qué es lo que debe hacer para usted salvaguardar su patrimonio y su libertad. Entonces, no olvide consultar con Derecho y Propiedad si tiene alguna duda con respecto a estos accidentes de tránsito, con respecto a la normatividad del Código Nacional de Tránsito, que acá contamos con abogados especialistas quienes podrían ayudarle a su caso. Entonces, finalizando la presente capacitación, cualquier pregunta bienvenida, y los invitamos a que consulte con Derecho y Propiedad abogados especialistas en tránsito. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Realmente todas estas situaciones que se presentan, muy importante pues tener conocimiento de todas ellas. Agradecemos toda la capacitación que nos ha dado el día de hoy, y claramente pues quedan algunas preguntas relacionadas con este tema. Entonces, doctor, quisiéramos de pronto saber, cuando se tiene un seguro, por ejemplo, como el SOAT, ¿cierto? Pero además se adquieren un seguro de pronto contra accidentes o contra todo riesgo, ¿cuál sería la diferencia del uno y el otro? Por supuesto que sí, doctor Kevin, muy oportuna la pregunta. El SOAT, Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito, lo que entra a cubrir son los gastos médicos. Tiene un tope, el cual pues no entraría a cubrir todos los gastos médicos, sino hasta cierto tope. Entonces es de aclarar que es distinto el SOAT, el cual cubre solo gastos médicos, gastos de ambulancia, gastos operatorios, gastos quirúrgicos, pero los seguros aparte, con una aseguradora, también hay distintas pólizas. Hay póliza que solo trata de daños, hay póliza que solo trata de daños a terceros, hay pólizas que solo cubren los daños de nuestro propio vehículo, hay pólizas que solo dan grúa. Es dependiendo la póliza de que usted vaya a contratar, de que solo le van a arreglar hasta cierto porcentaje de su vehículo, o la póliza que solo está en caso de hurto, en todo riesgo, como lo dice. Entonces, es importante la distinción de qué póliza es la que usted está adquiriendo, y que no solo es el SOAT, porque el SOAT
como seguro obligatorio, lo ha declarado obligatorio el legislador para que se acudan, para que se incurran en los gastos médicos, en los gastos de ambulancia, en los gastos quirúrgicos, gastos operatorios. En cambio, los gastos de los daños patrimoniales que se generan a nuestro vehículo, pues obviamente no incurriría el SOAT y ya entraríamos nosotros a pagar nuestro propio vehículo y a quien le ocasionemos el accidente de tránsito y a pagar los daños del tercero. Entonces, el patrimonio se subiría y gastaríamos más dinero de lo que generalmente pues podríamos incurrir con una conciliación o teniendo una póliza que nos cubra estos accidentes de tránsito, estos daños. Bueno, doctor, un par de preguntas. Sabemos de pronto que usted tiene que ir rápidamente a una diligencia, pero quisiéramos saber, en este caso, puntualmente resolver una inquietud por parte de una de las personas que nos ve en Facebook. Nos dice la señora Jamie Gutiérrez, dice, en caso de accidente de tránsito con lesionados, ¿es mejor que se realice el respectivo informe de accidente? Por supuesto que sí, cuando es en caso de lesionados o en caso pues de homicidio, de fallecimiento de la persona, por supuesto que es necesario hacer la recolección de elemento material probatorio, no solo pues como hablábamos de las pruebas documentales, de fotos, del bosquejo topográfico, del informe de tránsito, de que lo conozca un agente de tránsito como primer respondiente, sino también testigos de que hayan presenciado cómo fue el accidente, los videos de las cámaras de seguridad. Todos estos elementos materiales probatorios no solo nos ayudarán en la responsabilidad patrimonial de los daños, también nos ayudarán, como lo indicamos en el principio de la capacitación, en el proceso penal con fiscalía. También se podrá demostrar cómo no fue un delito de homicidio, sino fue un delito de lesiones personales, o cómo no fue un delito de homicidio queriéndolo causar con el dolo, o si nos fue una culpa que yo no lo quise hacer. Entonces sería mucho más asequible la defensa jurídica, o sería menos la pena a cumplir. Entonces todos estos temas de probatorios, como lo es el informe de accidente de tránsito, es obligatorio que lo solicitemos en cualquier caso de accidente con lesionado. Bueno, para finalizar, nos pregunta la señora Lina Paola Hernández Ardila. Quisiéramos saber de pronto, pues ya que la vemos en cámara, para ver si es posible que ella nos pueda más o menos contextualizar el caso para finalizar la capacitación del día de hoy. Bueno, ella nos pregunta, el propietario de un vehículo de servicio público indica que su taxi estuvo inmerso en un accidente de tránsito con una motocicleta. El conductor de la motocicleta fallece y es quien, según el croquis, tiene la culpa en la colisión. Asimismo, el conductor de la motocicleta no contaba con licencia y no llevaba consigo ni casco ni luces. La pregunta es, ¿cuál es el paso a seguir para solicitar el vehículo de servicio público? ¿Es viable reclamar una indemnización por daños y perjuicios del taxi? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta que da lugar a este presente tema, y es necesario invitar a nuestra usuaria a que consulte con nosotros para abarcar más el tema, para profundizar más el tema. Por supuesto que sí, en Derecho y Propiedad llevaríamos este tema, y es necesario que hagamos una defensa técnica para el conductor del vehículo. Obviamente tenemos muchas evidencias, si las tienen de materia de prueba, de que hay una culpa exclusiva de la víctima y hay una eventual exoneración de responsabilidad para el caso de ese homicidio. Entonces, obviamente, ya después de abarcar este tema, de que con fiscalía se aclare este tema, de que hay culpa exclusiva de la víctima, de que hay falta de pericia del conductor, y que obviamente con la intención no fue que se cometió este hecho, sino fue obviamente negligencia del conductor de la motocicleta. Ya posterior a cubrir este tema, que es el más importante, de exoneración de responsabilidad penal, entraríamos a la responsabilidad civil del patrimonio del vehículo. Por supuesto que si hay una culpa de quien genera este accidente de tránsito, se pueden cobrar los tres conceptos de los cuales tratamos en la capacitación: daño emergente, lucro cesante y daño moral. Entonces, es importante que este tema sea tratado jurídicamente por nosotros, Derecho y Propiedad, para que
no solo se consiga la indemnización del dinero por el choque del vehículo con la motocicleta, sino que se busque una exoneración ante Fiscalía y ante el juez penal del presente conductor del vehículo tipo taxi, y que se busque una exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima. Bueno, le agradecemos mucho, doctor Joan, por estar con nosotros, a todos ustedes que se conectan aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. No olvide mañana, miércoles 14 de octubre a las 9 de la mañana, por este mismo enlace, por este mismo link o a través de nuestras redes sociales, ¿qué debo hacer si hay un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? Trataremos el tema tanto del trabajador como del empleador. Muy importante entonces que se conecte con nosotros a esta capacitación del día de mañana. Le agradecemos mucho, doctor Joan, por estar esta mañana, el día de hoy con nosotros. A ustedes muchas gracias, un saludo para todos nuestros interlocutores, es un honor y espero vuelva y se repita nuestras capacitaciones tan importantes como lo es Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. A todos un saludo, un cordial saludo y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Esperamos verlo entonces muy pronto aquí nuevamente con nosotros, a todos ustedes. No olviden que si tienen alguna consulta, alguna situación, algún proceso que quieran que abogados expertos, en este caso como el doctor Joan Carreño, estén atentos para resolverlo, para entregarle la solución a esos problemas y sobre todo entregarle alternativas legales para poder solucionarlo, no olvide comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla o escribirnos al correo servicioalcliente@derechoypropiedad.com. Comuníquese con nosotros a través de www.derechoypropiedad.com o contáctenos a través de nuestras redes sociales. Estamos muy pendientes en ayudarle en cada una de estas situaciones que se le puedan presentar. A todos ustedes les deseamos entonces un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.